dejo a todos. Y hablando de hijos, hay un tema del que yo quiero hablar. Pero ya mira, ¿por qué pones esa cara? Porque no, es un tema que no hace falta que toquemos todos los temas en este programa. ¿Cómo que no? Si aquí se tocan todos los temas. Bueno, hoy se habla. Porque además afecta a hijos y mamás y a todos. ¿Qué pasa? Que hay un rumor, unas denuncias que se le hicieron a Luis Miguel. No quiere hablar de las denuncias contra Luis Miguel. No lo Porque ama a Luis Miguel, pero nadie se salva cuando estamos hablando de deuda de pensiones de alimentos. Y no sé si ustedes pudieron ver, hace algunos días atrás empezó a correr una noticia que hablaba precisamente de que Luis Miguel habría adeudado parte de la manutención de sus hijos. Y fíjense que eso nos hizo poner un poquito de doble clic sobre este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que lo comentábamos, yo me acuerdo, a finales del año pasado, comienzo de este año. Que esto salió en noviembre. Sí. En noviembre, exactamente. Y fíjense que la cifra de personas que ya están en este registro llega casi a las 40.000 personas, 39.249 papás. En este caso, hombres, papitos, 97% son papás. Hay un 3% que son mamás. Mira, 97% papás, 3% de mujeres, pero bueno, 97% es una cifra bastante decidora. Y como veíamos, Luis Miguel quizás podría integrar este listado de los denominados papito corazón. Voy a decir algo en defensa de mi rey. No estás bien, Rey, te tengo que retar porque no se hace lo que estás haciendo, pero sí descartaron el pedido de arresto. Sería solamente denuncia. Viene hace rato esta guerra entre ellos dos y sería que finalmente se está imponiendo la paga definitiva para este año sí o sí, para que él se ponga al día con esta deuda que supera los 250.000 Se anda paseando tan lindo, renovado, estirado, se hizo todo con la nueva polola, que además es millonaria, dicen por ahí. Entonces como que uno dice, pero ¿cómo queda debiendo pensión de alimentos? Bueno, porque así es Miki, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, uno se puede meter en el bolsillo ajeno, pero se pasa, mi compadre. Bueno, hablando de dineros, acá en Chile, el total de las deudas que registran en este contador, por así decir, de deudas son 55.000 millones de pesos. Una cifra que no deja de ser para solo 3 meses de funcionamiento. Sí. Increíble que, bueno, a partir del 18 de noviembre, como decía la Margot, del año pasado, empezó a regir este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Es una plataforma online que permite tener esta información mucho más al dedillo, como estamos hablando nosotros, y son casi, bueno, 39.200, casi 50 personas, 97%, como decías tú, Margot, hombres entonces, y la verdad es que hay regiones que marcan ahí la mayoría, ¿no? La región metropolitana, seguida por la región de Valparaíso, Biobío, Maule, Los Ríos, O'Higgins, la Araucanía y los lagos. Y fíjate que la deuda acumula más de 55.000 millones de pesos. La deuda total de los papás. Diciendo la Cote. Sí, exactamente. Y por eso está bueno tocar este tema que implica tanto. A mí me tocó de cerca de la familia de un amigo que le tocó al revés. Fue a la mamá. Entraba en este 3%. El 3%. ¿No? Y le costó mucho porque las leyes obviamente amparan mucho también a la mujer, pero para eso tenemos una gran invitada hoy con nosotras, que es mamá jurídica. Bienvenida. Sí, Paola Merca. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. En tu Instagram, @mamajurídica. Sí. Pero parece más una miss que una abogada. Gracias. Estupenda. Oye, hablemos un poquito primero de este registro, ¿no? Porque esto ha permitido que uno pueda tener estas cifras bastante más visibles. Era algo que se había pedido hace mucho tiempo. ¿Cómo crees que ha resultado esta plataforma online? Totalmente. La verdad es que yo siempre he mencionado que hasta hace poco vivíamos en una sociedad que avalaba el incumplimiento, lo invisibilizaba muchísimo. Entonces se necesitaban medidas más duras para efectos de exigir el cumplimiento. Y eso es este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Básicamente lo que hace es traer sanciones nuevas, mucho más fuertes, que son de temer. La verdad es que ahí le tienen harto respeto y ojalá que esto vaya ayudando también a descomprimir un poco las deudas que existen. Antes de entrar en las sanciones específicas, hay una sanción social de partida, ¿no? Totalmente. Cambia todo el panorama. Completamente. La verdad es que, como te decía antes, esto era súper normalizado. De hecho, muchas veces he visto también en redes sociales esta burla como a la mamá luchona, no sé si lo han visto. Y la verdad es que no, ya no. O sea, finalmente esta mamá luchona es la mamá que tiene que sacarse, pero para poder mantener a su hijo. Y ahí también igual se condena al papito corazón,
razón también con esa burla que antes Exacto. quizás no era tan terrible, pero ahora sí, incluso hay muchas funas al respecto. Cuéntanos un poco cómo funciona el registro en sí. Súper. Bueno, este es un sistema en donde justamente ingresan todos los deudores y deudoras de pensión de alimentos y como les decía, lo que hace es traer sanciones nuevas. Ya estas personas quedan en este sistema que es llevado por el registro civil. Es electrónico, gratuito, remoto y la verdad es que las personas pueden ver si una persona es o no deudora de pensión de alimentos directamente en la página del registro civil. Poniendo el Eso RUT. sí, claro, con el RUT. Eso sí, no podemos todos meternos, sino que solamente personas que tengan un interés legítimo en la causa. Por ejemplo, a la persona que le deben, un empleador, etc. Ahora, tú mencionas cómo que lo fácil que es subir a la plataforma, pero ¿quién sube los datos del deudor? ¿Lo sube habitualmente, en este caso, la contraparte, la afectada? O sea, es el ¿O es tribunal... automático? No sé. Sí, es automático, pero es el Tribunal de Familia quien deriva a este deudor o deudora a este registro. Ya para ingresar al registro, o sea, las personas que ingresan tienen que deber 3 pensiones de alimentos consecutivas o 5 discontinuas. Ya, pero mucho ojo ahí porque estas pensiones se contabilizan desde el 18 de noviembre en adelante, que fue la entrada en vigencia de esta ley. Entonces, si bien, obviamente, para efectos de exigir el cumplimiento, se exige el pago histórico, para contabilizar estas 3 o 5 discontinuas se hace desde la entrada en vigencia de la O ley. sea, no es retroactivo No, en cuanto al monto, sí. para la contabilidad. Eso, exactamente. O sea, estaríamos hablando de que esta cifra aumentó simplemente durante estos meses de verano. O sea, así de Exacto. grave es. Imagínate, es terrible. O sea, al menos hay 40.000 deudores de pensión de alimentos. Totalmente. Y de hecho, imagínate, esos son solamente las pensiones que están establecidas de manera legal. Claro. Hay mucha gente que todavía no se atreve, como por este miedo a tribunales, a legalizarla. Entonces hay muchas pensiones verbales que tampoco se cumplen. O sea, para comenzar con esto tiene que existir una causa entonces previamente. Exacto. Y el requisito es que deban estos 3 meses o estos 5 meses discontinuos. Exactamente, tiene que estar judicializada o legalmente establecida la pensión de alimentos. Entonces, en el caso de que esta pensión judicializada no se cumpla, ahí ya, cumpliendo los requisitos claros, ingresan a este registro. Ya, y existe también cuáles son las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la retención de la devolución de impuestos, que eso me parece fabuloso. Totalmente, totalmente. ¿Cómo funciona en ese caso? Sí, la verdad es que, por ejemplo, respecto a ese caso, la retención de eso, se retiene la totalidad si es que la deuda es tan alta que requiere la totalidad de esos montos. Pero hay muchos más. Por ejemplo, la persona que está en este registro no puede renovar la licencia de conducir, el carnet de identidad, el pasaporte. Por ejemplo, si compra un auto, no va a poder ser traspasado al registro de No puede ser automóvil. propietario de ese auto si es que tiene una deuda de pensión de alimentos. Exacto. Y lo mismo, por ejemplo, si quiere vender ese auto. La única forma de que lo pueda inscribir es que asegure que parte de ese dinero va a pagar la deuda de pensión. ¿Y se puede salir del registro en algún momento? ¿Se Sí. sale automático? Porque Pagando, pues, Claro, debería pagando, ser pero me puede quedar me marcada. pregunto porque también si esto se hace un poco para la presión y para una condena social, creo que también el salirse de una manera tan rápida... Claro, no sería efectivo. Claro. No, completamente. Pagando justamente la totalidad de la deuda. Es la única forma de salir o llegando a un acuerdo serio y suficiente, como dice la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un acuerdo de pago que no sea irrisorio. Por ejemplo, no sé, que nos propongan 1.000 cuotas de 5.000 pesos, o sea, no, no va a funcionar. Entonces, se puede proponer un acuerdo de pago serio y suficiente y ahí se sale de este registro. Claro que puede volver a entrar. Ahora, el CERNAC indicó que las familias gastarán en promedio 209.000 pesos en útiles, uniforme y una serie de gastos asociados al colegio. Una cosa es la pensión mensual, que considera en general lo mínimo, pero otra cosa son los gastos adicionales. Marzo tiene una serie de gastos adicionales que tienen que ver con los colegios. Hay otros gastos adicionales, los regalos de los compañeros de curso que están de cumpleaños, la entretención, Actividades extracurriculares, Navidad, claro. otras actividades extracurriculares, incluso terapias para los niños. ¿Cómo se hace con estos gastos adicionales que son igualmente necesarios? Totalmente. Bueno, como tú lo decías, una cosa es la pensión de alimentos y otra cosa es el pago de los gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios son gastos impredecibles, que no tenemos pero ni la más remota idea que van a ocurrir y como no sabemos qué van a ocurrir, son incuantificables. No sabemos cuánta plata nos van a costar. Entonces, por eso se fijan en porcentaje. Por ejemplo, una urgencia médica. Ya a nuestro hijo le da bronquitis, hay que llevarle urgencia y nos sale 50.000 pesos.
En ese caso, normalmente se fija en porcentaje al 50% para cada padre. Entonces, se entiende que uno de los padres paga y el otro tiene que reembolsar su porcentaje. Ahora, si no paga la pensión de alimentos, Menos va a pagar. Por eso también es importante algo que tú decías, Paola, que tiene que ver con esta formalización de las causas, ¿no? Personas que de pronto no se atreven a pensar en llevar a tribunales cuando muchas veces existe además algún tipo de servicio de defensa gratuito, ¿no es cierto?, para poder dejar esto finalmente legalmente establecido, porque uno puede no haberse casado legalmente, pero igual tiene hijos y por lo tanto uno pudiera llevar esto igual a tribunales, ¿no es cierto? Claro, totalmente, independiente si hay o no vínculo matrimonial vigente. La verdad es que ahora casi nadie se casa, de hecho casi todas las parejas son como más informales, pero claro que sí, hay mucha gente que le tiene miedo al tema judicial porque también ha escuchado cosas, rumores, etcétera, y además se asocia a algo muy costoso. Sí, claro. Pero efectivamente, o sea, existen clínicas jurídicas de universidades que prestan asesoría legal gratuita, también corporaciones de asistencia judicial, en donde pueden ir a buscar ayuda, claro que sí, de manera gratuita. A mí me llamó la atención uno de los requisitos que mencionan acá, que es acceso a las cuentas bancarias de los deudores. Sí. Eso debería empezar a funcionar en mayo, ¿no? Totalmente, sí. Esa es una herramienta muy buena, ya que finalmente, ¿qué pasa? Cuando estamos frente a un deudor o a un padre o una madre que esconde un poco su capacidad económica, que el tribunal le dice, oiga, muéstreme el contrato, muéstreme la liquidación de sueldo y no quiere, finalmente la única forma de poder determinar su capacidad económica es haciendo un levantamiento de secreto bancario, ya que es como una excepción a la reserva bancaria. Y ahí el mismo tribunal es quien pide, dice, a ver, ya, se va a abrir desde hoy día a 2 años hacia atrás. Normalmente se abre hacia atrás según la edad del hijo, ya para determinar cuáles han sido los ingresos de ese padre o madre, mientras en el fondo ya después del nacimiento de su hijo. Ahora, estas pensiones cuando se determinan, ¿tienen una cláusula de reajustabilidad? Por ejemplo, si la persona demandada le sube el sueldo en el trabajo, ¿automáticamente sube también la pensión o hay que solicitarlo? Exacto, son dos cosas diferentes. Una cosa es el reajuste. Por ejemplo, hoy en día todas las pensiones deben estar fijadas en UTM. Entonces, todos los meses la UTM, claro que se va reajustando, va subiendo y también se reajusta la pensión. Porque, por ejemplo, no sé, tenemos una pensión de 3 UTM, después uno, antes de depositar la pensión de alimentos, tiene que poner a cuánto equivale las 3 UTM y eso es lo que se deposita. Eso es automático. Y por otro lado, cuando hay un cambio de circunstancias, por ejemplo, claro, no sé, nuestro hijo tiene una mayor cantidad de deuda dentro del colegio o el papá lo ascendieron, gana mucho más dinero. Yo pierdo mi trabajo. Claro, o hay cesantía de por medio, ahí hay un cambio de circunstancias y se puede tanto aumentar la pensión como rebajar la pensión. Pero para eso, antes de llegar a una demanda, es necesario sí o sí que pasemos por una mediación familiar previa. Y Paola, ¿cómo podemos? Bueno, estábamos hablando también de que muchas mujeres o muchas personas que no tienen esto regularizado, ¿cierto? Si es que quiero comenzar a hacerlo, ¿cómo debería yo establecer o fijar una pensión? ¿En qué punto debería fijarme? O sea, lo primerísimo es pedir una mediación. Y ese es un requisito para fijar en el fondo una pensión de alimento, cualquier cosa en cuanto a familia, probablemente tal, de manera legal. Pedir una mediación familiar. Esto se puede hacer directamente en la página web de mediacionchile.cl, ahí para que tengan ojo. Mediacionchile.cl. Exacto. Ya. Ingresan con su ruta y clave única y ahí solicitan la hora, etcétera. Puede ser presencial, por online, un montón de cosas. Y ahí, o sea, es requisito tener que asistir a esta mediación. Ya, si es que la mediación se frustra, en el fondo, si es que no llegan a acuerdo o una de las partes no va, ahí ya pasamos a tribunal. Pero sí es importante, antes de fijar una pensión de alimentos, tener claro también las necesidades de nuestros hijos. Yo siempre aconsejo ahí hacer una tablita de gastos, en donde indiquemos todos los gastos que se tienen de manera mensual. Oye, eso es terrible, terrible. Yo traté de hacerlo tantas Porque hay que incluir desde el helado aparte, todo. la ida al cine. Espérate, y no solo eso. Por ejemplo, cuando uno es mamá, o sea, yo tengo una hija, ex marido abogado además. Oh, no. Un saludo. Eso. Y la verdad es que era como desde la mantención que le puedes hacer a tu casa, desde que sí. Si tienes servicio de gaffiter porque algo pasó, eso también debiera ser un proporcional porque tú, en este caso mi hija vive conmigo y todo eso uno debiera considerarlo. En general uno no considera esos gastos. Esos son gastos que son gastos, por decirlo de alguna manera, que son fijos
y que uno a veces como que los pasa así inadvertidos, ¿no? Por eso no tengan hijos, tengan perros, ya hagan caso. Ya va a llegar el minuto que Ernesto tenga su propio abogado. Ya vas a ver, ya vas a ver. Ya, pero justamente, eso, sí. ¿cómo se hace una tablita así, por ejemplo? ¿Cómo le sugieres tú a las mujeres que están en este trámite que hagan una tabla de gastos? Sí, justamente. Yo siempre digo, las mamás llegamos y pagamos. No, como que perdemos un poco este conocimiento de las cosas que pagamos. Sobre de todo porque manera son nuestros mensual. hijos, entonces nos Exacto. catimamos mucho. Sí, tampoco. o sea, no le podemos decir, oye, quédate con el calcetín con papa, porque obviamente tenemos que contribuir a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta tablita tienen que ir todos los gastos mensuales. O sea, por ejemplo, vivienda y gastos asociados a la vivienda, a las cuentas, la luz, el agua, el gas, etcétera. Pero aquí es muy importante en la proporción de nuestros hijos. Por ejemplo, nos sale un arriendo, un monto determinado, yo tengo que dividir ese arriendo por la cantidad de personas que viven en la casa. Perfecto. Y el porcentaje de mi hijo es el que yo vuelvo a dividir según la proporción que va a aportar cada padre. Pero es solo la proporción de nuestro hijo o hija. Y así debería ser con el gas, con la luz, con el agua, todo. todos los gastos fijos. Supermercado, todos los gastos que son compartidos, en el fondo con las personas de la casa, se saca solamente el porcentaje del hijo o hija. O sea, si una abuela vive en la casa junto con la mamá y los niños, es un integrante más y por ese, Exacto. obviamente, el papá o la mamá, cual sea el deudor, no tiene por qué Eso aportar. se divide en Eso, 3 sí. en este caso. Ahora, sería, yo creo, bien bueno revisar de nuevo las consecuencias que tiene estar en este registro. Yo creo que las pasamos como rapidito, pero Sí, claro qué que gana de revisarlas de nuevo para ver, en verdad, a qué se enfrentan hoy los Totalmente. deudores y las deudoras. Bueno, lo primero, estar en el registro, aparecen los antecedentes, ¿ya? O sea, uno cuando ingresa al registro civil, uno saca un certificado de antecedente de deuda de pensión de alimentos. ¿Y cuál es la frase que aparece en...? Es directamente, o sea, esta persona individualizada, el nombre, el RUT, es deudora de pensión de alimentos según la ley del Y registro. no te dice el monto. No. Solamente aparece que es deudor probablemente tal, ¿ya? Es como cuando tenía o no tenía antecedentes. Exacto. Ya. Y si una persona no tiene nada, te va a salir el certificado, no está disponible. ¿Ya? Una consulta para las personas que, por ejemplo, abonan como un acuerdo sin abogados de por medio. ¿Ahí tienen algún tipo de protección alguna de ambas partes? No, o sea, en el caso de que exista un acuerdo verbal, ¿te refieres tú Sí. que no esté legalizado? No, en ningún caso. O sea, si la otra de la contraparte quiere demandar y decir no me pagó, Exacto, pero están sí. los registros bancarios, por ejemplo. O sea, es que claro, esa persona puede decir, bueno, yo he aportado de manera retroactiva todo este tiempo, pero legalmente esa persona va a deber la pensión desde que se pacte legalmente en adelante. Por eso es tan importante regularizarlo lo antes posible. Hay que ponerse colorado una vez y no naranjo Exacto. 7 veces. Eso es lo que yo siempre le digo a mis amigas que se separan. Entonces, en el certificado de antecedentes, pero es un certificado especial. Exacto, del No registro civil. no es el general. No. Del registro civil, efectivamente, de registro de deudores. Bueno, además, no pueden renovar carnet de identidad, licencia de conducir, tampoco el pasaporte. O sea, por ejemplo, también, si los despiden por necesidades de la empresa, la indemnización por años de servicio va a pagar la deuda. Wow. No recibirán tampoco ningún bono o ayuda del Estado. Exactamente. Se les pueden retener los créditos bancarios. Totalmente. Otros. Totalmente. Otros. Otros. Oye, Paula, te quería hacer una pregunta personal. No sé si ya resolvimos No, todas las dudas. o- faltó una. faltó gráfica. una, ¿ya? Otros. Vamos con los otros. vamos con los otros. Sigamos, dice. Registro- Dice arriba que sigamos, nena. No, dale con tu duda ya, es personal. que yo quería hacer una duda, Momento yo quería hacer una consultorio. pregunta personal. No, pero no para mí. ¿Por qué te dedicaste a ser @mamá jurídica? Y me encanta esa pregunta. La verdad es que, bueno, este Instagram partió a propósito de mi maternidad. La verdad me di cuenta que los derechos maternales o los derechos que van dirigidos a mamás o a mujeres se pasan un poco por alto porque no hay tanto conocimiento respecto a eso. Normalmente hay muchas mamás que no sabían que tenían derechos maternales en su trabajo o también respecto al tema de la pensión de alimentos, la relación directa y regular. No hay un real acceso. Si bien se entiende que la ley es conocida por todo, nadie la entiende. O sea, primero es difícil llegar a la ley y cuando uno llega no logra traducirla. Entonces, eso es lo que yo busco en mi Instagram, hacerlo bien ameno. También tiene harto color, harta cosa entretenida, justamente por eso, para que las mujeres, sobre todo las madres, se empoderen un poquitito en lo que les corresponde. Y siempre menciono, o sea, no es un favor, son sus derechos. ¿Y qué es lo que más te preguntan? Lo que más, o sea, la pensión de alimentos se lleva sí o sí el primer lugar, ¿ya? Porque la verdad es que es algo transversal, o sea, siempre alguien conoce alguna situación
en donde hay deuda de pensión de alimento o en donde se tiene que establecer una pensión de alimento. Y por lo demás es lo más conflictivo, o sea, porque es algo que le corresponde a nuestros hijos. Oye, ¿y qué pasa con ese 3% de las mujeres que estábamos hablando recién ahí en el 97% hombres que uno los conoce como los papitos corazón? Pero ¿en qué caso se da que las mujeres tienen que pagar pensión en caso de que los hombres se hagan cargo de la tuición de los hijos, por Exacto, ejemplo? totalmente. En el caso de que los padres sean quien tiene el cuidado personal de sus hijos, o sea, como lo que se conocía antes como la custodia, en el caso de que los papás tengan eso, ahí es la madre quien tiene que pagar la pensión de alimento, lo mismo que cuando es el padre, en la cuenta alimenticia propiamente tal, pero sí, son solamente un 3%, pero también yo siempre menciono, o sea, que si bien uno suele hablar como del padre deudor, también hay mujeres deudoras, son lo menos, sí, pero todas nuestras leyes son generales, no dependen de un género, esto es para hombres y para mujeres también. Sí. Oye, una pregunta personal, porque hace unos más de 22 años, quizás más, no sé. Me quedaron debiendo una plata. No, no, con interés, imagínate, me hago el Imagínate la historia, cantidad de todavía intereses no. que tendré. Pero salió la ley que dejaba de diferenciar a los hijos en legítimos e ilegítimos. Sí. Los hijos que no estaban dentro de un matrimonio eran ilegítimos Sí. y por lo tanto no tenían ninguna de estas garantías. ¿Tienen que pasar 20 y tantos años para que se regule esto de las pensiones? ¿Por qué se demoran tanto las leyes en estas cosas? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que imagínate, claro, ahora no es necesario tener un vínculo matrimonial, todos los hijos son iguales para los efectos legales. La verdad es que como sociedad avanzamos sumamente lento. Creo también que tiene un impacto el desarrollo social en el que nos encontramos insertos y muchas veces me atrevo a decir que tienen que pasar casos mediáticos para que de verdad las cosas se comiencen a mover. Ya cuando no pasan cosas mediáticas, cuando estos problemas ocurren en cuatro paredes y no son visibilizados, no hay movimiento, no hay solución. Pero cuando esto sí es mediático, ahí ya logramos un poquitito a mover la máquina y poner en funcionamiento el sistema también. ¿Qué opinas de Luis Miguel? No. Estamos hablando de casos mediáticos. No, terrible, terrible. O sea, la verdad de las cosas es que imagínate, o sea, Luis Miguel, que es famoso, me imagino que tiene ahí sus Más millones. mediático que Luis Miguel y con más plata Exacto, que o sea, imagínate que queda un chileno promedio, o sea, estamos pero muy mal. No, terrible. Bueno, che, Tápate que no la está el oreja, chico presente Camila. acá para que se defienda. Oye, hay que separar al artista del hombre, dice nuestra editora. Te queremos agradecer, Pau, @mamajurídica entonces en Instagram para que te puedan seguir y ahí hacerte algunas preguntas quienes nos están viendo hasta ahora. Que te vaya muy Súper. bien. Muchas gracias a ustedes.